Gracias. Por ahí, Gracias, de Señor. loco me volví, Gracias. que solo hablo de Gracias, Dios, Señor. Gracias. de la salvación, Gracias. Gracias. que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, y que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, Gracias, Señor. de loco me volví, Gracias, Señor. que solo hablo Gracias, de Señor. Dios, Gracias. de la salvación. Gracias, Señor, por tu poder, por tu Que ya no gloria. soy el mismo, Gracias, aquel Señor. que un Mi día alma te fui, alaba, Señor. que han cambiado mi vida Gracias, Padre. y mi Y mi forma de vestir, Señor. Mi forma de Y yo me hablar. río y les digo, Nosotros nos reímos, ya les no decimos, vivo Señor, que yo, ya no vivo yo. mas Cristo Cristo es el vive que en vive en mí, Cristo es el que vive en cada persona, que decide Y morir a la este vida mundo. que ahora Y la vivo, vida que ahora vivimos ya no es de en la venganza, de carne, destrucción, de persecución. la vivo por fe, No es en la carne ni en la el sangre, sino Hijo la vivimos de por fe, por Dios, el Hijo de Dios, el cual me amó, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Así mismo nosotros nos entregamos por Él, dejando las cosas muy placenteras de esta tierra. Como vinimos, Señor, desnudos, así nos iremos. El mundo no entiende, Señor, que el verdadero amor está cuando Cristo Jesús viene en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, 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 Señor Jesucristo, por habernos rescatado del mundo, Señor, por habernos atraído con tu amor a tu presencia, a tu pecho, por habernos amado como una madre, como un padre, como un hermano. Gracias porque no vivimos nosotros, vives tú en nosotros. Gracias por el amor que nos das, gracias por la misericordia y la compasión que tienes por nosotros, Señor. Loco estamos por ti, Señor Jesucristo. El poder de tu gloria, Señor, se manifiesta con poder en cada uno de nuestros corazones. Gracias, mi Señor, porque las cosas que tenemos, Señor, las despreciamos porque no tienen tanto valor como tú. No tiene valor, Señor, el perseguir la malicia, el engaño, la traición. O la persecución a mi hermano, a mi prójimo, tiene más valor amarte a ti, Señor. Pobre de aquel, Señor, que no te ha conocido. Ayúdalos a conocerte, Señor amado. Poderoso es tu verbo, poderosa es tu palabra, poderoso es tu poder. Estamos, Señor, en el segundo estudio, al cual, Señor, vamos a dar continuidad en esta hora. Entonces, pon la vida en las manos de Dios y Él cuidará de ti en cada momento, entonces no tendrás nada que temer, dice el Señor. Recuerda siempre que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles, cuando más Dios muestra su poder por nosotros. Inicia tu día en las manos de Dios todos los días. ¿Dónde está Dios? En los momentos difíciles, créemelo. En los momentos difíciles, en los momentos de temor, ahí está el Señor que nos dice: no temas, no desmayes, no te dejaré, yo soy tu ayuda, no te desampararé, estoy contigo todos los días de mi vida. Quien pone todo en la mano de Dios, verá la mano de Dios en todo, créamelo. Porque en los momentos felices alabas a Dios, en los momentos difíciles busca a Dios, en los momentos de quietud adora a Dios, en los momentos de dolor confía en Dios y en cada momento de gracia da gracias a Dios. ¿Quién te da la gracia en medio de las tormentas? Dios. En medio de la tormenta de la vida me sostiene ¿quién? Dios. Si vienen ríos de dificultades, me sostendrá con su mano poderosa. Hay momentos en que los problemas no parecen acabar, sin embargo, confiemos en Dios para la salida de cada tormenta, de cada problema, porque las tormentas pasarán. Recuérdalo, mas su palabra de Dios nunca pasará, porque Dios le da esa fuerza a cada ser humano para que sobreviva, se sostenga. Solo Dios puede librarnos de nuestras angustias,
dando fuerzas para sobrellevar cada largo trayecto. Dios te bendiga. Piensa, ¿quién es más poderoso? ¿El que está en el mundo, en los soberbios, o el que está en ti? El que está en ti tiene más poder. Pon tu vida en las manos del Señor y Él cuidará de ti en cada momento. Entonces no tendrás nada de temor. Solo espera en Él si tienes fe. Dice la palabra que si tuvieras fe como el granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se quitara, y esa montaña se quitará. Créelo. Te llevo al Evangelio de un antiguo escrito, la Biblia llamada Pes Ita. Estamos con ella en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esos son términos siriacos en los que estábamos hablando arameo y antiguo idioma arameo, en el que hablaba nuestro Señor Jesucristo, y que había llevado el evangelio de Él a Armenia, había mandado a todos los discípulos a muchas regiones, a Azerbaiyán, a Irán, a Irak, a Israel, a Georgia, a Líbano, a Rusia, a Siria, a Turquía, por comunidades cristianas que utilizaban principalmente en sus cultos el evangelio siriaco. Entonces, desde el Casiodoro de Reina Valera produjo por primera vez las escrituras en 1969. La peísta atrae la atención de los que de alguna manera tenemos contacto con los textos bíblicos originales, que nos gusta ir a las sendas antiguas para averiguar nuestro pasado y poder conocer nuestro presente, y en él confiar para descansar en espera de nuestro futuro, que es Dios en nosotros, el futuro tuyo. Casiodoro declara textualmente: no nos hubiera ayudado poco en lo que toca al Nuevo Testamento si hubiera salido antes la versión siriaca, de la que con gran bien y riqueza de la República Cristiana ha sido a la luz de este mismo año, ha salido a la luz. Pero él dijo: ha sido a la luz, más ha sido al tiempo, ha salido al tiempo que ya nuestra estaba impresa, de tal modo que no nos hemos podido apoyar en ella. Ella vino a salir fue después de que ya la Reina Valera ya estaba en ediciones griegas. Entonces todavía diaria gran luz en muchos lugares difíciles, como hemos visto que lo hacen los que la hemos consultado. Y contaban estos mismos que haciendo la traducción, mire los milagros tan grandes que usted de pronto no sabe, cuando Dios se mueve en su palabra, en sus escritos. Es inolvidable para mí un día de Semana Santa, estaba con 7 almas que tenía, empezando en un barrio llamado Villa de la Mar, que teníamos una casa nueva allá que Dios nos había mandado a construir, y también nos había mandado a venderla, porque nos había mandado a hacer negocio con ellos, para que no hiciéramos negocio con las almas, pidiéndoles diezmos, pactos o primicias con mentiras, quitándoles su dinero, que el que quisiera dar dé en sus iglesias, pero que Dios no quería que su evangelio lo cogieran ya de burla por el reino de Satanás, que es la vanagloria, la vanidad, el ego, el orgullo, la arrogancia, y en él se mueve la codicia, el amor al dinero, el amor a un carro nuevo, el amor a las finanzas. Te hace amar un Dios más que el otro. Él es un Dios. El reino de la economía es un Dios. No lo hagas más preciso para ti, ni más preciado. En la actualidad hay un gran despertar, y en el interés por estos textos de las Pes Ita a nivel mundial, en versiones contemporáneas traducidas del hebreo al arameo, el griego, y algunas porciones de la escritura han sido tomadas directamente de la Pes Ita como variantes de la traducción de esta porción. La estela de Ted Dan, única referencia histórica donde se menciona al rey David,
descubierta en julio de 1993 en Israel. Ella está escrita en arameo el siglo IV. Perdón, no. Siglo IX. Antes de Cristo. Incluso en el ámbito secular, en el 2004 se produjo una película llamada La Pasión de Cristo, y que estaba hablada principalmente en arameo y dando a conocer al público a nivel mundial, estamos hablando, que el arameo era la lengua de ¿quién? De Jesucristo. Asimismo, la British o Library puso en exhibición ante abril y septiembre de 2007. No sé si ustedes se dieron cuenta, antiguos documentos tanto de el Diatessaron y Diatessaron como el de texto Peshitta, que evidenciaban las relevancias de lo escondido que ellos tenían histórico y que alguien había tomado aquello para entonces ponerlo en película y despertar a la gente, aunque Roma, créamelo, se rascara el carranchil. Porque todo nos lo escondieron para que nosotros, mi pueblo, se perdiera por falta del conocimiento, que el conocimiento es gnóstico guardado dentro de usted. Y si usted no limpia su corazón y empieza a tirar brasier para afuera, calzón para afuera, calzoncillo para afuera, entonces usted va a decir, todo eso roto, todo eso dañado. Sí, es que eso es lo que tenemos dentro de los corazones. Los deseos de cambiarnos el ropaje, hacernos la lipo, quizás quitarse las arrugas, que puedes luchar lo que sea, pero que a viejo vas a llegar. Y te avergüenza más la vida, ¿sabes por qué? Porque no te mueres hasta que no hagas el gasto de todo el poco de plata que te gastas, haciéndote una cosa y la otra, quitándote las cejas, subiéndote las cejas, bajándote los labios, llenándote los labios. Cuando vayas a ver, en un momento dado te pasa como a Lady Noriega, que dentro de una sala de quirófano, arreglándose de pronto con anestesia un labio, porque de pronto eran muy grandes o muy pequeños, te pasa como a la mamá de Marvel, que murió en esa cirugía, dando el Señor a entender, mira, por tu maldita vanidad, que no te conformas como yo te hice, y reniegas como yo te hice, te aplastas a buscar dinero como sea, así sea prostituyéndote y dañando toda santidad y pureza, vendiéndote como han hecho muchos pastores y pastoras, para quitarse la barriguita, para quitarse y subirse en las cejitas, mujeres y hombres de la palabra de Dios. Y dice, ay no, una lipo no hace daño para que uno viva bien hermoso. Mira, Dios, después de que se metan con el cuerpo, con los mutiladores del cuerpo, escrito está que huyas de los mutiladores del cuerpo. El que ya te empezó a quitar algo de tu cuerpo, que te lo dio fue Dios, como quieras retrasar la vejez, siempre te va a venir. Porque las he visto como Amparo Grisales, que todavía se cree que está joven, pero ella sabe que los años están encima de ella, que los 70, 80 ya están ahí. Y aunque por mucho que hagan esfuerzos hasta de no comer bien porque ni carne come, no ha disfrutado la vida por ella vivir de un cuerpo. No ha disfrutado de ella su espíritu en libertad de comerme lo que yo quiera, lo que a mí se me pegue la gana. No, porque me daño el cuerpo. Así que a usted le digo, Israel está escrita en arameo, esta palabra de Dios, lo primero que dice es que la llamada de la pasión de Jesucristo, esta sí fue real en aquel tiempo que la sacaron. Otro hecho contemporáneo importante es la divulgata por diversos medios. Habla mucho de la vanidad y la vanagloria, en la que en estos últimos tiempos el hombre iba a renegar de todo lo que Dios había hecho con él en este cuerpo, en este vehículo, y los hombres iban a tratar de dañarlos, unos homosexuales, otros lesbianos. No tanto esto. Esto no es lo malo. A lo que es usted ir a ser capaz de morir en una sala de cirugía por usted, que le cambien el cuerpo, porque es que a usted no le gusta así como usted Dios la hizo.
o como Dios lo hizo. Hombres y mujeres en esa vanidad. De Dios, predicadores, que están esperando recoger mucha plata para... Usted me está diciendo a mí mentirosa. Pues el pueblo de Cartagena que me conoce y que saben que esto es real, el testimonio que yo le estoy contando, 2 pastores en Cartagena, en la iglesia Nueva Jerusalén del centro donde estaban los leones, el pastor Johnny, el apóstol Johnny Copete Garzón y la hermana Yomaira, en paz descanse, que murió el año antes pasado. ¿Cómo le parece? Que estaban recogiendo? Recogían dinero y que todo el mundo le llevábamos el alimento a sus hijos, que eran pura fruta y era muy cara. Y el hombre estaba tapado en plata. No tan tapado en plata, pero tenía plata, movilizaba mucho dinero. Y le voy a decir una cosa, la vanidad es mala. ¿Qué se ganaba él con cambiarle el estómago al hijito? Con hacerle liposucción a sus hijos, a su hija? Por medio de todas las ovejas que recogiéramos y recogieran todo. Si de todas maneras iban a seguir siendo los mismos ñeños de Dios. Y Dios los hizo así. Y aunque ellos luchen por un lado, por el otro se estira el cuero. Pero algo pasa. Así que usted, confórmese con lo que es, con lo que usted tiene, y viva feliz y contento el día de hoy. David descubre en 1993, descubren en Israel esta Biblia, en las cosas de David, y nos damos cuenta que en el Oriente, o en Medio Oriente, cuyos habitantes aún hablan en arameo, en la época del Señor también lo hacían, de Jesucristo, y siguen hablando en arameo, ya que nuestro Señor Jesucristo les hablaba en esta lengua, y seguían en sus enseñanzas con la pesita, ¿ya? Entonces, en octubre de 2008, ante una ola de todas las religiones extranjeras, el primer ministro de la India, escúcheme, de la India, el primer ministro, respondió que el cristianismo es uno de los cultos más antiguos del país, que llegó en el año 52 después de Cristo, a territorio hindú, y que es parte del patrimonio nacional de la India. Con esto se confirma lo que los cristianos de Kerala, Malabar, han sostenido durante toda su historia, y larga historia, créanmelo. Desde que Cristo vino y dejó este evangelio, que la tradición, ellos afirman que originalmente les fueron predicados en arameo las enseñanzas de Jesús por el apóstol Tomás, mis amores. El apóstol Tomás, el más entregado a la presencia del Padre junto con Juan. Y sus discípulos de esto, que dan reminiscencias en los caracteres siriacos del dialecto sirayini o siriaco malayalam. En antiguas inscripciones en una piedra o en cruces de piedras en el 2012, el Ministerio de Educación de Israel acepta la impartición oficial de cursos de arameo a las comunidades de los solicitantes, apoyados por una numerosa comunidad aramea de Suecia, ante la convulsionada guerra civil en Siria en 2014, si ustedes no lo recuerdan. Se temía que la ocupación, escúcheme, de la Malula, una aldea cuyos habitantes hablan en su mayoría el arameo y tenían diversas antigüedades en ese idioma, tuvieron que bregar a aprender todos los que fueron a la guerra en ese lugar, a destruir y hacer daño, porque el hablado era ese y para entenderlo aquellos soldados era difícil. Entonces, se tenía la ocupación de Malula, una aldea cuyos habitantes hablan en su mayoría el arameo. Entonces le cambiaron la médula, mi amor. Estela del Tel o Dan Israel es una inscripción en arameo en una piedra en el camino que se encontraron en el año 9 a.C.,
una evidencia arqueológica de la existencia del rey David. Es una imagen maravillosa verla. Wikimedia usted la puede pedir y allí la encuentra. Entonces, ante la convulsionada guerra civil en Siria, en el 2014 se temía la ocupación de Malula, una aldea cuyos habitantes hablaban en la mayoría en arameo y tenían diversas antigüedades en ese idioma. Todo lo anterior confirma que la resistencia del arameo desde los albores de la historia humana hasta la época contemporánea y la vigencia de sus aportaciones al estudio de las escrituras sobresalientes como su mayor aportación espiritual, la respetan porque saben que Jesucristo la hablaba y la cultura de él al enseñarles era con un dejo de amor y de compasión. El texto Pesita, es por eso que presentamos esta obra con la intención de ¿qué? De aportar luz en el estudio de la palabra de Dios, para que esa luz permita llevarnos a una vida consagrada, agradable a Dios, ¿ya? Que nos lleve a la práctica de la palabra de Dios y que demos frutos, ¿ya? Evidentes para una vida eterna. Qué maravilloso es que el asesino, cuando le mató a su familiar, cuando le asesinó a usted, a su hermana, a su hermano, cuando le mataron los 7, los 6, los 4, los 3, y usted fue viendo las muertes desde que empezaron con el 1 y terminaron en el 7, y usted siempre lo que hizo fue perdonar y no está ni uno en la cárcel. Usted vio la gloria de Dios cuando esperó en él. Que Dios se encarga de los injustos y usted solamente encárguese de ser justo. Los autores de esa obra nos hemos abocado, exclusivamente a la traducción en español del texto Pesita, procurando ser fieles a los orígenes, a la polémica sobre si los originales del Nuevo Testamento fueron en arameo o en griego. No, nos alejamos de todo esto y nos ponemos a orar y a hablar de Pes, ¿ya? Acuerda que yo le iba a decir Pesita. Es una obra de las escrituras en arameo del primer siglo, posterior a la época de nuestro Señor Jesucristo. Algunos los llaman siriaco, como si fuera una lengua diferente del arameo, pero ciertamente es un dialecto arameo, por lo que son esencialmente lo mismo. Entonces arameo se deriva ¿de qué? De Aram. Aram, ¿ya? Que eran unas tribus, acuérdense, que ocupaban lo que actualmente son Siria, Líbano e Irak. ¿Cómo se llama aquella tribu? ¿Cómo se llamaba? Aram. Aram, por eso es en arameo. Y que durante la conquista de Alejandro Magno, los griegos llamaron Sur a este sitio, que derivó en Siria, por lo cual se referían al idioma con los arameos como siriacos del sur. Lo único que varió fue el tipo de la letra utilizada en la época en que se escribió, antes de el tiempo de Cristo, en el texto Pesita. Porque el arameo usaba por los mismos caracteres que el hebreo para su escritura, pero el arameo ya había desarrollado además una escritura con caracteres cursivos. No sé si usted se dará cuenta que fueron utilizados para escribir el texto Pesita, pero que, porque de pronto usted también leyó esta Biblia y no soy yo la primera que llegó a expresársela a usted, usted ya lo sabía. Y es aquí donde entonces se ha pretendido hacer la separación entre arameo y siriaco. Entonces en la conclusión el idioma es básicamente el mismo. Lo único que varió fueron los caracteres de la escritura, ¿ya? Es como escribir el mismo mensaje en español con mayúsculas y con minúsculas. ¿Me entiende? Más o menos así, con variantes del estilo argentino y mexicano. Un ejemplo, más o menos los familiarizados con el idioma lo van a entender o a poder leer instintivamente. Y indistintamente también. Indistintivamente. Entonces, al referirse al texto de Pesita, algunos académicos afirman que es un targum del hebreo. Pero eso está fuera de toda realidad, porque el texto Pesita, de acuerdo a lo que arrojaron las últimas investigaciones del manuscrito bíblico, es una traducción directamente en hebreo, del hebreo
del más alto valor espiritual y académico, y que es espiritualmente poderosa, que el arameo es un lenguaje semítico con 3000 años de historia, ha sido el idioma de administración de imperios, ha sido el lenguaje de adoración divina y fue el lenguaje de los judíos en el exilio, como en Daniel, ¿ya? Como en Baruch, como en Nehemías. Entonces el del Talmud, el arameo, fue el idioma hablado por ¿quién? Por Jesucristo. Y aún hoy es hablado por lenguas principales en una gran cantidad de pequeñas comunidades. El término arameo es gentilicio de Aram, ¿ya? Que era hijo de ¿quién? De Sem. ¿Se acuerdan que Aram fue hijo de Sem? Nieto de Noé, viene de esa tribu. Arameo surge como tal entre las tribus descendientes de Aram, a la par de idiomas tan antiguos como el ugarito o el acadio durante el siglo XII. Antes de Cristo estamos hablando. Las tribus arameas comenzaron entonces a asentarse en gran número a lo que hoy son los que las actuales Siria, Irak, Turquía. Como el lenguaje empezó a cobrar relevancia, se convirtió en una lengua hablada desde la costa del Mediterráneo por el occidente hasta el Tigris, el río Tigris, que sale de Génesis 2:10, el primero, por el oriente, llegando hacia el ser la lengua universal del imperio asirio, y babilónico y persa. Entonces, en el exilio los judíos adoptaron que el arameo como su lengua común, y al regreso de la cautividad llevaron consigo el arameo a Israel, y de allí lo entendieron y todos, hasta los niños nacientes, y luego lo extendieron al norte de África, hasta Europa. ¿Sabía usted que el primero que se le predicó a un africano fue que él lo bautiza Felipe en el camino, cuando dice: ¿quién me podrá hablar si nadie me habla de él? Y le dice: ¿te gustaría? Le dice el Espíritu Santo a Felipe: Felipe, ve y le predicas al eunuco. Y lo saca a la orilla del camino, y va ese hombre esclavo de África, moreno, va en un carro donde él es la mano mayor del rey, y él va a toda velocidad en esos carruajes, y hace pararlo cuando Felipe le dice que si lo lleva, le habla de Jesucristo. El Espíritu Santo lo lleva para que le predique a él, y la primera predicación entonces para África la hizo ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Del cuerpo de esta que está aquí conversándole a usted, y le está trayendo por primera vez el Evangelio a usted. Llevó a Felipe también, por medio del cuerpo de Felipe, el Espíritu Santo era el que le estaba hablando a aquel eunuco. Y aquel hombre llevó la palabra a África. Y llevó entonces las tribus arameas antes de Cristo, llegan así a ser una lengua universal del imperio sirio, babilónico y persa. Entonces, como en África, en la era cristiana temprana, los misioneros enviados al oriente extendieron el idioma arameo hacia la Persia de la India, e incluso hasta China, en el siglo después de Cristo. El prestigiado historiador judío Flavio Josefo escribió sus magnas obras, Las guerras de los judíos, Antigüedades de los judíos, en arameo, su lengua materna, siendo esta una fehaciente prueba histórica del arameo como lengua del uso cotidiano. No sé si usted sabe que a Flavio Josefo lo iban a matar, pero entonces le dijeron que si él se dedicaba a escribir y las enseñanzas de todo lo que él había conocido con los caminos de Cristo y el conocimiento de las guerras, y empezaba a contar todas las historias, le perdonaban la vida. Él lo metieron en un subterráneo donde sabía que allá no se podía mover, le llevaban las comidas y todo, y él era el que escribía, un escribiente con lengua literaria, litúrgica, y en algunas comunidades escritas en medio experimentadas en los últimos siglos llevaron a que arameo hablantes emigrantes alrededor del mundo, de modo tal que ahora se encuentran comunidades arameas en Australia, Estados Unidos, Rusia, Europa. Hoy el arameo ha evolucionado y ahí se ha incorporado tanto en todas las eras modernas que entre las comunidades para siempre está metida esta lengua hermosa. Esta escritura con caracteres cursivos,
Entonces el periodo del arameo antiguo, que va desde el 1100 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. El periodo del arameo medio, que va desde el 200 hasta el 1200 después de Cristo. Y el periodo del arameo moderno, que va desde el 1200 después de Cristo hasta el presente, de aquí a ahora Antiguo Testamento, incluido el Talmud. Entonces, no cabe duda de que el centro de los orígenes del texto de Pesita son las regiones de Edesa y Adiabén, esta Biblia antigua, una zona de abundante población judía y cristiana en este sitio del río Tigris, actual Irak, donde está el río Tigris. Entonces de esta concentración se concentraron los judíos y cristianos cuya lengua era ¿qué? Arameo, y por lo tanto ellos tuvieron la necesidad de un texto arameo de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Los judíos se basaron para el Antiguo Testamento directamente en el texto hebreo, y de allí surgieron antiguos cristianos que se basaron originalmente por el Nuevo Testamento. Entonces, del texto pesita, antes del siglo II, antes de que la compilación se incorporara a textos influenciados por el griego para el Antiguo Testamento, los cristianos se basaron en el texto hebreo directamente desde Abraham, pero no se cabe duda de que después incorporaron también textos influenciados por traducciones del griego, como la versión de los 70 del texto peísta. No surgió espontáneamente en una sola, sino que fueron recogidos varios escritos. Y le damos la gloria a Dios porque esta Biblia, aunque es antigua, explicaciones diversas acerca de otra obra, numeración de los versículos, varían en cuántos casos es virtud del texto, maravilloso, siente el poder de Dios usted cuando la lee, porque es como un Antiguo Testamento, pero que este libro, por ejemplo, que tiene el Génesis, Arán, Sipra, dice, Tebarita, Bersí, se traduce como libro de la creación, Heb, Et Beresí, que significa en el principio Dios, el hombre Génesis. Entonces, trata al hombre que es Dios, que en el principio Dios, o sea, era el hombre, y que el principio era Dios. ¿Cómo le dijera? Que en el principio, o sea, en el principio es el Padre, es el creador de todo, principio, el principio, y que Dios, que es el hombre, en él es que está. Y que fue que la tradujeron mal y la entendieron mal al traducirla, dicen, en el principio Dios, y fue que la tradujeron mal porque claro está que cuando dice, en el principio Dios, y que el nombre del principio, que es el Padre Creador, Dios el hombre, está es en él, en el principio. Entonces en el principio Dios, o sea, en el principio el hombre, que va a ser llamado Dios. Dios porque va a construir naves, Dios porque va a construir aviones, Dios porque va a construir helicópteros, va a tener mucha inteligencia, va a ser como un Dios en la tierra. Va a ser rico, millonario, el otro va a ser un Dios pobre porque no tiene aspiraciones, no supo trabajar esta mente para conseguir dinero, no supo atraer las minas para él. Entonces este Dios llamado hombre va a estar manipulado y manejado por un Dios que sí se cree que es Dios de la oscuridad y la malicia, que se llama la mentira. Él se hace pasar por Dios cuando ya está caído, y que nosotros somos unos dioses que no estamos caídos, dioses que juzgaremos a los dioses. Entonces Arán Sipra de Veritá se traduce como libro de la creación, Heb Beresí, que significa en el principio. ¿Ya? El hombre está en el principio. En el principio, el hombre, Génesis. Entonces, traducido origen fue tomado de la versión griega del Antiguo Testamento y se considera que su autor fue Moisés. Por eso le llevo a estas sagradas escrituras estas enseñanzas. ¿Por qué?
Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando tú compagines esta palabra y veas que es que dentro de ti hay un poder grande que se llama la palabra, tú eres un libro de la vida caminando. Y digo de la vida porque vas a vivir eternamente. Pero tú escoges si vivir para mal o vivir para bien. Si mueres para el mundo y vives para Cristo, se te va a ser grabado este libro. En una Semana Santa nunca se me olvida, haciendo unos ayunos con esa pequeña iglesia de 7 personitas, que le contaba yo que empezaron a pedir plata para lipos y todo eso, entonces yo me aparté. Y unas almas que empecé a recoger en la calle, al drogadicto, a la prostituta, a la niña que la violaron y que estaba perdida. Entonces yo les empecé a hablar de Dios en las calles. Ellas empezaron a seguirme, yo me las llevaba para mi casa, los bañaba, los vestía, comían, pero les hablaba de la palabra. Eran como ya regenerados y gentes también de hogares que habían sido restaurados, liberados de demonios. Entonces la primera que empezó como que, por favor, deme la doctrina de Dios, no me deje botada, fue una mujer que estuvo en un hospital con una niña 3 meses. En el hospital le dijeron que su niña no tenía cura, que ellos no sabían qué tenía su niña. Ella estaba llorando en la calle de pronto y había un novenario que hacen los 24 de diciembre en Cartagena, en un barrio, y escogen una casa donde va y se habla de los villancicos y cantan como que es las novenas, algo así, el catecismo, no sé, total de que cantan las novenas. Entonces la señora, y que en la casa de ella era que estaban cantando las novenas, y ella le contó a otra, una amiga llevó a otra, la invitó por teléfono, ay, fulanita, ven y me acompañas que esta noche, que es que yo voy a ir a las novenas. Y ella le dijo, no, yo soy cristiana, yo estoy conociendo al Señor y asisto donde una hermana que vive al frente mío. Es mi vecina, vivimos frente con frente, pero yo entro donde ella a recibir la doctrina de ella, porque Dios me ha ayudado mucho con ella y me liberó a una hija endemoniada que andaba en la prostitución. Entonces dijo la señora, le contestó, pero ven y me acompañas para que yo te voy a, como era una señora de plata, que yo te voy a dar un trabajo. A ella, como necesitaba el trabajo, fue. Es que van a hacer las novenas hoy en mi casa. Claro, ella ya se puso a conversar con la trabajadora de la señora, que se iba, porque no podía trabajarle a ella porque tenía una niña enferma hacía 3 meses en el hospital y que los médicos no le encontraban el mal. Entonces la patrona le dijo que ella le daba el empleo a ella, y ella le conversó y le dijo, ¿por qué no llevas a tu niña? Y dijo, no, en el hospital no me la entregan para que yo la saque para afuera. ¿Por qué no dices que vas a sacar una disculpa, que es que viene la abuelita, o que viene y que es que ella no ve y no la pueden traer hasta el hospital, y que le den de alta ese día y que tú la vuelves a llevar al otro día, por ser tiempo de las novenas y de diciembre? Mételes esa mentira. La señora fue y los médicos la aceptaron, ella llorándoles y suplicándoles la aceptaron. No vaya a decir que usted la va a sacar para que una cristiana va a orar por ella, porque no te la dejan sacar. Uno no sabe cuánto médico odia este evangelio, le dijo la señora, pero esa mujer tiene un poder con Dios tremendo y te puede conseguir el problema de tu hijita. Yo no sé nada de lo que está pasando. Al otro día, después del 24 de diciembre que terminaban las novenas, el 25, está todo solo en las calles, usted lo sabe, y me aparece esa hermana del frente que no me contó nada a mí, porque yo siempre les he enseñado que cuando algo se va a hacer con Dios, no se puede contar, sino esperar que Dios reviente la bomba,
Que uno, por ejemplo, llega a un lugar y no se hace y no deja de hacer conocer mucho al Señor, sino oír las alabanzas al modo que usted vive y sus prediquitas ahí, y no meterse nada en lo del mundo y apartarse. Y esperar primero que el mundo se desboque. Esperar primero que todo el mundo se presente y se muestren conforme verdaderamente son cada quien. ¿Ya? Y así Dios no le agrada que usted ande más en el silencio, más guardado, más ocultado, y que usted observe el mundo, porque Él se lo va a mostrar a usted. Y como ella había aprendido eso, me dijo, yo no le conté a usted que yo le iba a traer a esta señora, porque usted dice que el diablo, pero ya adentro. Hermana, me timbró, yo le abrí y entraron. Le digo, es que yo le traigo a esta señora porque hay un problema que usted ya debe saber, que Dios se lo muestre. Dios se lo muestre. Y no le quise avisar a usted que se la iba a traer a su casa, por la cuestión de que usted me dijo que no es bueno que el diablo sepa nada. Yo le dije que la iba a traer. Entonces yo le dije, bueno, doña Victoria, que esté muy bien, váyase, déjemela a ella sola. No, pero si yo le puedo ayudar ahora, le dije yo, no. Porque el Señor me dijo, no, mándala ya para su casa. Porque de pronto de lo que se iba a enterar, ella no lo iba a guardar. Y de pronto donde la señora donde ella iba a ir a trabajar, que era la patrona de esta, no quería que se enterara. Digo yo, el Señor es grande. Y cuando ahí mismo le dije yo a la mujer, mire, esa niña la está matando es usted. Ya no le gustó. ¿Cómo que la estoy matando yo? ¿Qué le pasa? No sé, irrespetuoso, usted ni me conoce para yo matar a mi propia hija con el anhelo que tenía yo de parirla. Es mi única hija, de mi niñita, de mi matrimonio, con 3 añitos mi niña, para yo matarla. Le dije yo, ¿cuántos meses tiene de tenerla en el hospital? Me dijo, 3 meses. Le dije yo, ¿y cuántos años tiene? 3 años. Le dije yo, 3 años tiene la niña. 3 meses que la tienen allá y no le encuentran el problema. Y dígame, ¿cuántos años tiene usted de haber esperado parir esa niña? 3 años también. 3 años tiene de usted haberla parido. 3 años tiene la niña y 3 meses tienen de estar en el hospital. ¿A usted no le parece mucha coincidencia? 3. Me dijo, no. ¿Y entonces qué me quiere decir? Que usted la está matando. Usted la está matando. Cuando yo le dije así, la mujer se vio descubierta que no era la mamá de la niña, sino que era un demonio que estaba en ella. Pero yo, al mandar a la señora que se fuera, ella me deja la reja abierta. La señora se me voló, se fue. Pero, gracias a Dios, hay gente que le gusta la pelea. Peleoneros, insultadores y reclamadores. El hombre dijo que no se quedaba con esa, que quien se había metido con su mujer, que quien se la había calumniado, que quien se la había vituperado, que quien la había declarado que ella era una asesina, que quería matar a su propia hija, se la tenía que pagar. Ahora no llevo a la niña para el hospital todavía. Ahora la llevo para donde ella, ahora mismo nos vamos a España, no nos vamos para el hospital, gracias a Dios. Que si no es por ese tema de un peleonero, la niña es llevada para el hospital y vuelven y la hospitalizan porque ella prometió llevarla el otro día. Tenían que venir donde ni a qué, a pelear, a reclamar, a rencilla, a pleito. Cuando yo vi la pareja que llegó y con esas caras así de revólver, me dijo el Señor, éntralos y me le metes candado a la reja. Dentro de tu casa no te pueden pegar, porque dentro de tu casa si te van a pegar, tú alzas la mano. Fue lo único que me dijo el Señor, les alzas la mano. Y yo no sabía que alzarle la mano tenía tanto poder en ese momento. Otras veces la he hecho y no me ha pasado, pero ese día fue maravilloso. Cuando el hombre se dejó venir, me dijo, yo vengo a reclamarle a usted, ¿por qué usted me le dice a mi mujer que ella me está matando a la niña, cuando esa mujer como adora a esa niña? Le dije yo, ¿cuántos años tiene usted de casado? Me dijo, 3 años. Cierto, 3 años. ¿La niña cuántos años tiene? 3 años. Le dije yo, y por casualidad, su mujer a los 3 meses de casada, usted se casó con ella, ella empezó embarazada a los 3 meses de casada, que sí,
Y se quedaron ya mirando el uno con otro. ¿Cuántos meses fueron, mija? Se les fue olvidando que habían ido a pelear. ¿Cuántos meses fue que duramos, mija? Sí, fueron 3 meses, ¿verdad? Le dije yo, bueno. Hágame el favor, señor, y coge la niña. ¿Usted quiere que yo le explique el por qué su mamá la está matando? Pues yo se lo voy a demostrar. Yo no le voy a decir por qué, porque yo no sé por qué yo hablé eso. Solo le pido el favor, lo que me está diciendo el señor, que usted cargue la niña y se me para allá en esa esquina. Me dijo que no, que yo no quiero que usted ore por mi hija y menos por mi mujer, porque usted es una calumniadora. Ya nada más con eso usted es una mentirosa y somos nosotros unas personas de que no nos vamos a dejar rezar de usted, porque yo soy católico, apostólico, romano. Le dije yo, listo, siervito, no se preocupe, siga siendo apostólico, romano y todo lo que quiera. Yo también soy católica porque es universal, apostólica porque llevo el evangelio, y apostólica porque sano enfermos, liberto cautivos. Y romana sí no soy es colombiana, pero de todas maneras usted como romano, páreseme allá romano. Y no, le dio rabia y se me dejó venir, que él se iba, que le abriera la maldita puerta, ábrame la maldita puerta. Y le dije yo, bueno, en el nombre de Jesús se sujeta, y le puse la mano y se quedó pasmado. Parado con los ojos volteados, y ¡pra! Cayó de boca arriba con la niñita en el pecho. Allá lo dejé. Ni bola que le presté, porque ya Dios me lo había dicho. Déjalo que los ángeles son los que lo recojan. Inmediatamente ni se reventó ni le pasó nada. Eso, el que cae por allá después de que sea con los ángeles y que Dios lo tiró, no le pasa mucho, nada. Enseguida la mujer, de miedo de ver que el marido cayó por allá, cuando se fue como a tirar para donde él, ay, Jesucito, ni qué Jesucito, venga para acá, en el nombre de Jesús, fuera de ella, suéltala. Y cuando cae también la mujer al lado de él, y temblaba y escupía y vomitaba y se revolcaba y se carcajeaba y alzaba las carcajadas, loca, estaba vuelta nada dentro de esa casa donde estábamos, y brinque y salte como una loca, y gritaba y se reía y se carcajeaba y me miraba y se reía más. Y ya uno sabe cuando la persona está endemoniada, le da unas risas, y ella misma le pregunta, pero ¿por qué te ríes de ella? Yo no sé, es que ella me da risa cuando la veo, es que me da risa con verla esto, y mire que hace así, cuac. Ya uno sabe que está endemoniada y que la risa es la que lo demuestra, ¿ya? Y esas mismas personas, si no quieren ser libres, ellas les empieza a dar una babaza dentro de la misma garganta, el esófago, le empieza a dar una babaza gripienta, y ella se empieza a enverdecer sin darse en cuenta. Los médicos, toda droga que le manden, nada les sirve. Pueden aplicarle antibiótico y todo lo que quieran y no les sirve nada, porque son demonios que en la misma risa no fueron libres, sino que rieron y se atravesaron, ¿ya? Entonces se les ve un gusano como rojizo, es imperfección. Entonces cuando llega esta mujer y es caída al lado del marido a vomitar, el hombre se levanta con la niñita y dice, ¿qué le pasa a mi mujer? Cuando oye que la mujer en el piso decía, desgraciado, tú no estás hablando con Arbolini, estás hablando con Candela. ¿O acaso se te olvidó, maldito, que el día que tu mujer estaba pariendo y parió su niñita, y tú te fuiste del hospital para llevar tu hija y tu esposa, desgraciado, maldito, le decía? ¿No te acuerdas que me dejaste tirada allá en el hospital, también en la madre, en la casa de la mujer, donde parían todas? ¿Te acuerdas que me dejaste allá en la casa de la mujer en Cartagena? En la casa de la mujer, botada, pariendo, bregando a parir mi peladito, varoncito. ¿Te acuerdas que se murió el niño y apenas nació y morí yo también? ¿Te acuerdas que el niño nació y yo me morí y el niño también murió? Pues maldito, yo ese mismo día dije que me vengaría de ti, cuando me dijeron, no, él agarró con la esposa. Y me dijo la hermana mía, él agarró con la esposa y se fue con su hija cargándola. Y mira, tú que también estás preñada de él, y él las preñó a las dos en el mismo tiempo, y todas dos están pariendo en el mismo tiempo. Ese desgraciado era para que se hubiera devuelto también a prestarte atención a ti, porque él también es el papá de tu hijo, le dijo la mamá. Y allá se fue con la mujer, y mira que no ha aparecido. 12 de la noche
parió la mujer, inmediatamente murió junto con su niño. Pero ella, en esa misma hora que le hicieron el chisme, la chismosa de la mamá, ella juró destruirlo y que de la misma muerte vendría a destruirle su hogar, a matarle su niña, como ella había muerto con su niño, iba a morir con su niño. Así yo me muriera hoy, dijo. Mire lo que es usted hacer un juramento que es bien perverso sin darse cuenta. Así yo me muriera hoy, le daría el alma al diablo para que el diablo me regresara a hacerle daño a esos desgraciados y matarlos. Y vengarme de este hombre y vengarme de su hija, una niña que no tenía la culpa, y vengarme de su mujer. La mamá era bruja, la mamá practicaba la brujería y le había hecho mal al muchacho. Por eso el hombre vivía con las dos. Aquella era su amante y con la otra se había casado, porque con la otra era que no había podido acostarse con ella y la otra sí era más del mundo. Esa se le entregaba a todo el que veía. Entonces por eso el hombre decía que el hijo no era de él, porque esta era más arbitraria, digámosle así. Esta ya había tenido otro marido, había dejado unas hijas botadas y se había ido a vivir con él. Él consiguió esa muchacha donde fueron a vivir con él, la moza casada, que ella había tenido otro hogar, y fíjese que pidió maldición que ella vivir para venir a destruir ese hogar. Y así pasó. Entonces cuando le decía, yo soy fulana de tal, yo no soy tu mujer, desgraciado, cuando ese hombre oyó todo ese historial, que la misma esposa de él, poseída, le gritaba todo eso, dijo, entonces yo con quién estaba viviendo. Dijo, estás viviendo conmigo hace 3 años, desgraciado, desde que yo me morí, me fui para el cuarto tuyo y allá me entré en tu mujer, o sea, tomé el cuerpo de tu mujer y estoy viviendo ahí. Y le pregunté, ¿y dónde está el espíritu de esta mujer? Dijo, está en el infierno llevando candela, porque ella era mujer de un adúltero y porque ella también se metía conmigo haciéndome brujería. Pero ella tiene más esperanza. Mire cómo me decía el espíritu inmundo, ella tiene más esperanza porque ella está en un cuerpo y ella puede salvarse. En cambio yo ya no tengo salvación y me voy para el infierno también, y en vez de yo ir a pagar en fuego, de ese cuerpo no salgo. Entonces me dijo el Señor Jesucristo, regáleme estas 2 almas. Dijo, agarremos estas 2 almas en el corazón. Me dijo, no digas nada, solo ponla a recibir a Cristo en su corazón. Después de que la que fui a liberar, me dijo el Señor, no me la tires a los abismos. Ella no lo merece tampoco, porque fueron víctimas de Satanás, todos 4, todos 5 con el bebé que murió. Dile a ella que si me quiere recibir en su corazón. Por eso le digo, siempre hacemos 2 preguntas. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y luego, tus pecados te son perdonados. Porque tus pecados te son perdonados, tu cáncer se va, tu tuberculosis se va, tu sida se va, tu gonorrea se va, tu hemorroides se va, ¿ya? Tu problema en la próstata se va, tu problema en la vejiga que te orinas y tienes que cargar pañales porque tienes inconsistencia urinaria, se va, escoliosis se va. Cáncer en la cabeza, en el cerebro, en las tráqueas, en la garganta, en el útero, en donde sea que esté, se va. Artritis se va. ¿Sabes por qué? Porque toda deformación del cuerpo es Satanás, que quiere destruir ese cuerpo, que es el vehículo de nuestro Señor Jesucristo, el vehículo del Espíritu Santo. Cuando este diablo, oh Aransi Praverita, libro de la creación de Bereshit, Génesis 1, en el principio el hombre, Alfa. Gracias, Señor, porque sé que con estos testimonios la gente también se sana. Yo lo he visto. Con solo haberme puesto en un púlpito, con haber cogido el micrófono, empezar a alabar y contar este testimonio, inmediatamente gente empezó a vomitar, que estaban endemoniados, que estaban atados.
Gente que le empezó a picar las manos, a picar las muñecas y no sabían por qué, el cuerpo desesperado, gente que empezaba a reírse. Gente que cuando me empecé yo a alabar, empezaron ellos a carcajearse, a reírse, y otros acá, ay, cállate, cállate, que te va a oír, que te estás burlando de ella. No, 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 no la calles, no lo calles, déjala que se carcajee y se ría, que esos son demonios, posesiones demoníacas que se demuestran en esa casa, en esa familia. Y inmediatamente sucedió aquello. Ese hombre aterrorizado, ay hermana, sálveme, la hermana, ayúdeme, la hermanita linda. Y me voy a abrazarle y yo, quítese. Va, siéntese por allá, hipócrita. Usted vino a pegarme, usted vino a pelear, usted aquí no vino a atender a Dios. Menos mal que Dios tenía todo poder, y si no, gracias a Dios que también podía haber estado armada, ¿me entiende? Porque es que gente que le vayan a hacer daño a uno dentro de una casa, usted puede protegerse y después ir a decirle a las autoridades que era que la iban a robar, le iban a hacer daño. Y esa persona se le entró a hacerle daño a usted a su propia casa, a su propio territorio. Pero gracias a Dios no pasó a más. El hombre le dijo, vaya, siéntese, hipócrita, por allá. Le arrugué el entrecejo, vaya, vaya, siéntese por allá. Pero no, yo lo estaba ayudando. Y entonces inmediatamente ella recibió a Cristo en su corazón, pero yo me le hice la brava porque el hombre venía que se quería comer al mundo, irrespetuosos. Entonces, hermanita, ayúdame. Bueno, yo me siento calladita, pero ayúdeme, calladito, pero ayúdeme. Le dije yo, sí señor, lo hago es por el amor a las almas. Pero usted le va a tocar corregirse. Y se sentó, calladito. Y me hacía así con un cierre, que él se iba a poner un cierre en la boca, que tranquila. Y agachando la cabeza, ayúdala, señora, ayúdala, ayúdala, señora, ayúdala. Y cuando entonces la mujer recibió a Cristo en su corazón, empezó a salir. Cuando se iba a ir, dijo, Hipolio, gracias porque por ti acabo de recibir a Cristo el Señor y estoy viendo que salió una mano del cielo, me está agarrando mi mano y me está subiendo. Y sabe uno cuando ellos van subiendo por tres cosas, que solamente ellos la saben. Los espíritus inmundos que están en ese cuerpo la saben. Cuando ellos ven alargar la mano, llegan y dicen, ay, está saliendo la mano del trono de Dios, porque ven el poder y sienten la unción y empiezan a llorar. 2. ¿Qué más estás viendo? Tenían que ver tres cosas para uno saber si sí le está hablando a uno quien acaba de recibir a Cristo, el alma y los demonios que la usaban. Están ahí y no nos pueden engañar. Entonces la otra parte es de que oyen como una cascada de agua, que nuestro Padre es el mar, es el agua viva, es la que Él le presentó a la samaritana, es la que le está presentando en ese momento a esa alma perdida. Le digo, ¿qué tal si aprovechamos esta boca, estos ojos, estos oídos, y usted me recibe a Cristo en su corazón y se va con el Señor? Y usted no va a volver al infierno, Dios se la va a llevar para arriba y el alma de esta mujer va a regresar a este cuerpo de la propia madre de esta niña. Es que esas son las verdades del Señor. Son las iluminaciones y el poder de Dios tan glorioso. Inmediatamente aquella recibe a Cristo, que ella ve la cascada, después oye la voz que le dice, sube, sube a lo alto de la blanqueza del Señor, a la santidad pura y gloriosa que es la luz. Ay, estoy viendo una luz, ya uno sabe. Amén, aleluya, gloria, 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 gloria. Ese hombre que era católico, que oía las novenas, gritaba gloria a Dios conmigo, aleluya, gloria, gloria, y sentadito no se movía para más nada, ni se paraba por miedo, que ya me tenía, porque sabe que en el momento que yo le alcé la mano así, el tipo se cayó. Él dijo, no, eso es un revólver. Él cada que daba el testimonio decía, yo la llamo a la hermana la metralleta, porque la hermana la metralleta, cuando Dios la usa, es tremenda. Eso me cogió a mí, y yo, mira, yo tan grande, tan papulludo. Entonces, hoy le digo a usted, este libro, el primer libro de la Torá, o el primer libro, la creación de Bereshit, el nombre de Génesis traducido origen, fue tomado de la versión griega del Antiguo Testamento. Se considera que su autor era Moisés. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Moisés nos enseñó un evangelio de poder.
Moisés nos enseñó a nosotros que él subía a la montaña y venía con una luz tan admirable que todo el que lo mirara podía quedar ciego, y le tocaba a Moisés taparse con un trapo, digámosle así, o con un manto que lo llaman los católicos, ponérselo encima para él poder llegarle al pueblo, hablarle de Dios, porque tal era la gloria que él le iluminaba, esa luz tan tremenda de haber estado en la presencia del Padre, que mataba a las personas o las enceguecía. Ese es el poder de la Torá que nos enseñó a nosotros Moisés en el pueblo de Israel. Yo soy el que soy, más nada. Entonces aquella mujer, cuando el ratico despierta y viene la otra, ay, yo estaba en el infierno, estaba encadenada, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Señor bendito, gracias, Dios mío. ¿Y sabe por qué? Porque también había sido adúltera, porque también había sido fornicaria. Y ella entonces no podía haberse ido para el cielo, ahí se pudo meter en el cuerpo de ella. Usted puede estar viviendo en su casa, usted puede creer que usted se llama Margarita y resulta que ahí dentro de Margarita vive Marta, Marcela, viven demonios. Y todo el mundo cree que vive apenas, ay, el cuerpecito que vaya caminando, mi vida, mi niñita, pero no sabes cuánta posesión habrá ahí. Es bueno creer en la palabra, porque ella es la que nos libera. Ella es el agua viva, ella es el río que fluye. Quien se carcajea y se carcajea como loco cuando oye hablando a una persona, o se enloquece y se ensoberbece, son demonios que están ahí. Aquella mujer se levanta y le cuenta al marido todo el testimonio, que estaba en el infierno, que habían unos demonios que la azotaban, que la golpeaban, lloraba. Necesitó psicología, pero de la mía, crística, no de un psicólogo normal del mundo que no sabe ni qué es lo que está tratando, con uno que ya uno sabe qué es lo que se está tratando. Yo he tenido discípulos en psicología, teniéndolos psicológicamente, atendiéndolos. Yo lo tuve casi como 3 o 4 años, hasta el mes de febrero, que ya lo despedí para su finca, para su casa. Venía de su finca casi todos los días a recibir por años, hasta que ya de su casita venían siempre 2 o 3, siempre venían que estaban instruyéndose, quitando la cochinada que tenían adentro de lo que Dios los había liberado. Y esta mujer todavía se soñaba con el infierno, estaba en candela viva, y cuando fue libre dijo, no, yo no me acuerdo de esta casa, yo no me acuerdo de mi casa, porque había que llevarla hasta su casa a ver si ella recordaba la cama de matrimonio, la casa de matrimonio. No, ella no recordaba nada, porque que en el mismo momento que la mujer muere, la posee y le hace daño, y esa casa era nueva donde ellos estaban viviendo arrendados. Y ahí pudo el hombre decirme a mí, entonces ahora, ¿con quién sigue, hermana? ¿Quiénes seguimos? Le dije yo, sigue usted y su hija. Siéntese usted con su mujer ahí, que voy a orar por la niña. Oramos por la niña, regresamos el espíritu de la niña y le quitamos el espíritu homosexual que traía. Iba a ser lesbiana creyéndose hombre, porque el espíritu también del alma del niñito, de aquella mujer, se había metido en la niñita. ¿Ya? Y ahí iba a vivir Marcelita, pero también con un compañero que le iba a estorbar, que se iba a llamar el Papo, que era hijo del hombre ese. Entonces, cuando le sacamos a toda esa gente, queda la niñita pura, limpia, gloria a Dios, hasta el día de hoy, bendito Padre. Y entonces ya la instrucción, ya iban a la casa, pero ya como, ay, por favor, síganme instruyendo. Entonces yo hice un grupito como de 7 y estaba en esa Semana Santa haciendo esos ayunos, porque el marido también había sido libre del adulterio, porque la mujer también, y porque la niña también. Entonces ellos, de agradecimiento, querían que como que yo orara un día en la semana. Saqué un martes y recibí a mi iglesia. Ahí le digo yo a usted, con poquita gente empezamos a llevar este evangelio, ya, sin fecha, sin tiempo, sin mancha, sin arruga. Un evangelio donde no tienes que traerme plata a mí, sino que tienes que traer tu corazón para poder tú ayudar a otros. Y casi todos me ayudaban a orar cuando íbamos a orar por alguien. Eso era un poder grande que se movía.
Entonces, en el 1440 a.C., el primer libro de la Torá o Pentateuco nos relata también la creación del universo, los cielos, la tierra, la portentosa obra de Dios en 6 días y el reposo del 7º día, la creación del ser humano, la caída de Adán, la corrupción de la raza humana debido al pecado, que supuestamente era un pecado que nos dice que Jesucristo ya vino y rescató y salvó a Adán, lo liberó, y le dio la vida y le dijo: ya toda tu humanidad, por ti que te hago libre hoy en la cruz, toda la humanidad está resucitada. Entonces usted no cargue más ese pecado. Ay, es que somos esclavos, Señor, porque yo fui creada en pecado, concebido. No, ya toda esta generación que le pertenezca a Cristo. Claro que usted es en pecado concebido si usted no ha recibido a Cristo. Hablo de los que recibieron a Cristo. Entonces, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Y la tierra era ¿qué? Un caos. Era vacuidad. Es la palabra que dice la ¿qué? La pez. Y entonces, había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. Y el Espíritu de Dios incubaba, dice así esa original antigua, sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es incubar? Es mente plasma, que es agua. Un plasma, hoy en día viene que el plasma, la pantalla es de pura agua. Asimismo es su mente, un plasma que es de pura agua. Mente, imaginación es líquida. ¿Ya? Entonces, en lo profundo, el Espíritu de Dios se incubaba sobre la superficie de las aguas, que es el caminar angustioso, ¿cómo es? Nervioso de la sabiduría, porque había creado al demiurgo con su pensamiento, incubó un espíritu maligno sin darse cuenta, porque ella desobedeció las órdenes del Padre, la mente, de que, mira, ustedes todas las letras están aquí en mi cabeza, pero por favor, hasta que usted no ore y le pida a la luz que esté haciendo la voluntad con usted, no se haga mi voluntad mental de carne aquí que estoy, sino la tuya, Señor, como hizo Jesucristo en la oración de Juan 17. Dijo: pero no se haga mi voluntad, fuera posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La Pistisofía no lo hizo. La Pistisofía, que es la mente de la misma creador, que es en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero el cielo, la tierra era caos y vacuidad. ¿Por qué? Porque allí en esa caos y vacuidad fue que la sabiduría quiso crear, aparte del papá, que es Dios. El verbo, la palabra, la sabiduría no se reveló, simplemente pensó en ella tener un hijo como vio al Padre crear el cielo y la tierra. Y ese hijo que ella creó fue el demiurgo. Un algo feo, un algo monstruoso, de 7 cabezas como leones o como serpientes, pero cuerpo, ya usted sabe más o menos si ha leído a las hipostátisis de los arcontes. Entonces, o la Pistisofía. Entonces este demiurgo es el que dice el administrador de esta tierra, es el caos, es el estúpido en su estupidez, la oscuridad, la ceguera, la sordera. Por eso todos sus hijos son iguales a él. Cuando dicen: yo soy hija de Dios, pero tú maldices, tú maltratas, tú te burlas, tú dañas a quien alaba también a ese Dios. Entonces ese Dios que aquella tiene no es el tuyo, porque aquella lo alaba y no te aplasta, y el tuyo tú no alabas y aplastas. Entonces, ¿tú quién eres y a qué Dios pertenece? Y cuando te pones a mirar la historia antigua, el que reina en este mundo fue a matar, a dañar, a destruir, a hurtar, a engañar, a traicionar, a ser hipócrita, dañino, maltratador, pleiteros, cizañosos, celosos, egoístas, ávaros, envidiosos. Vuestro padre es el diablo. Porque vuestro padre es la mentira. Y la mentira es que yo no tengo por qué envidiar a nadie,
porque es que Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es el rico de ricos, Dios es el más sanador. Entonces, la gente del mundo cree que uno les va a envidiar, los cristianos les vamos a envidiar, ¿qué? Si ellos andan en la enfermedad, porque ellos si andan en el mal, en cualquier momento les da un cáncer. Si andan correteando a alguien que sea de Cristo, andan en las tinieblas, no andan en la luz, les va a dar una enfermedad mortal. Y hasta que un cristiano no ore por ellos, no se sanan. Tienen que venir a Cristo enfermos, arrastrados, llevados, pero Dios les va a demostrar que el poder no estaba en ellos, sino el poder de la maldad. Entonces, por eso es que cuando dice que el Espíritu de Dios se incubaba sobre la superficie de las aguas, era en la mente de la sabiduría. Entonces dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, ahí es donde la sabiduría descubre Dios que hay un ser demoníaco y que ella lo está tratando de esconder en ella misma, que somos nosotros mismos en este caos, que tratamos de esconder lo malo que somos y nos presentamos ante los demás tan bonitos. Cuando estamos poniendo una queja de alguien, ¿cómo ponemos la carita de mansedumbre? Cuando estamos inventando y tratando de hablar y después vamos y le decimos al otro, yo le dije al doctor y a la doctora esto y esto y esto, a la policía esto y esto y esto, y yo hice esto, y todo era mentira. Quien había hecho el daño era eso, y cuando llaman y se enfrentan, pasan una vergüenza, porque Dios es tan grande que ya puede estarse presentando con videos, con audios, que ya están grabados y que de pronto, ¡ay, qué vergüenza, Dios mío! Usted supiera todo lo que me tenían preparado y yo no lo sabía. Y el mismo diablo llevó a esa persona allá para que pasara la pena. Entonces, el diablo olvida de a todo el que le hace, pero el que recibió nunca va a olvidar. Ese siempre va a esperar que Dios haga justicia. Y Dios llamó a la luz día. La separó de las tinieblas. La llamó noche, a las tinieblas. Entonces fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Dios hizo maravillas. El Abba le manda a decir a usted en esta hora, o Yahweh, Dios hizo un pequeño profundo cayero sobre Adán y se durmió. Y aquel sueño en el que él, la sabiduría, desciende la sabiduría y se hace una mujer al lado de él, llamada vida. ¿Qué es lo que Dios sopló en nosotros llamado vida? A la sabiduría, a Eva en nuestra cabeza, el plasma, la mente, la sabiduría, el conocimiento de que no somos de aquí, sino que somos del cielo. Y que no debemos nosotros de participar en nada malo que perjudique la presencia de Dios. Que no debemos afectar nada de lo que Dios nos dice que no hagamos. Porque no se debe hacer la voluntad de nosotros, sino la del Padre. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El diablo te puede llevar a ser muy fuerte, muy grande. Ay, sí, claro que sí, te metiste con ellos. Pero fíjate que tú no hiciste la voluntad del Padre de perseguir al prójimo. Cuando dice amar a Dios por sobre todas las cosas y odias a tu hermano, ¿a qué Dios es que tú amas? Entonces Dios lo que quiere manifestar su poder diciendo, muéstrate tal y como tú eres. Muestra que tú eres hijo mío verdaderamente. Está ahí donde nosotros nos vamos también al libro de la Pistis Sofía, que por eso lo estamos explicando muy bien explicadito, para que usted se libere, usted cambie. Usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El Verbo, la palabra. Para que usted sea diferente. Para que el diablo no pueda hacerle más daño a usted. Y usted sea ayudado a ser libre. Usted sea ayudado a ser nuevo en las cosas de Dios. Y a ser tan agradecido con la presencia de Dios que no haya diablo que le conduzca a usted al mal. Muchas gracias por habernos escuchado. Por el poder de la palabra nos vamos entonces a cantarle al Señor una linda alabanza, una linda adoración. Preciso, Señor, de tu presencia en esta hora. Preciso, Señor, de tu poder y de tu gloria. Preciso, Señor, de que tú me hagas el favor. Aquí estamos, Señor, llevando tu poder.
Señor, necesito tu poder. Señor, necesito tu amor, tu compasión y tu misericordia. Por el poder de tu palabra, Padre, mi alma se deleita en tu presencia, Padre. Gracias, papá. Gracias, papito, el papá de los milagros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por el poder de tu palabra. Te damos la honra, la honra, la honra, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. El Señor es bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, papá, con la sinceridad que nos enseñas tu palabra. Entonces, como ya vimos esa parte de Génesis, nosotros tenemos que ir a otra parte en la que estamos hablando de la Peitá, en el escrito arameo, que nos lleva el Señor Jesucristo para enseñarnos también que hay muchas formas nosotros de darnos cuenta en la presencia de nuestro Padre Celestial, que esta Biblia en la iglesia caldea de Islam, geopolítica, histórica, antigua, anterior al autor, que tiene como respuesta que la paistad más antigua encontrada hasta ahora del Nuevo Testamento completo es del siglo IV, como les dije. Entonces, siempre nos van a estar contando la historia, cuál es la diferencia entre la Torá y la Biblia cristiana. Que la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y es decir, Pentateuco, mientras que la Tanakh es la compilación del Antiguo Testamento, que es decir, la Biblia que aceptan los judíos, mientras que la Biblia cristiana está compuesta por 72 libros y acepta plenamente el Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías, el fundamento esencial de la religión cristiana. El fundamento es el Mesías. Entonces son muchas las pocas enseñanzas que le puedo llevar, la inspiración de estos libros gratis dados en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, de que le dijo a los apóstoles: escriba, Felipe, tú eres el escritor que mi Padre puso a que tú hables de mí y apuntes todo lo que oigas aquí. Entonces él no se pudo negar a decir: no, Señor. Él dijo: al contrario, el secreto del mundo está en mis manos, y el secreto del mundo está en cada una de nuestras manos. Por eso nosotros no podemos en ningún momento callar el poder usted llevar el léxico de Jesucristo, el verbo. Usted no puede ocultar, ya, de llevar a Peitá, que nadie lo sabe, llevarla al 3er grado siquiera, un poquito más a la persona, para que conozca que la Torá, la Biblia antigua, el verbo, la palabra, quería que estos libros, si fueron encontrados, fueran entregados a la capacitación de las personas, del conocimiento de la luz, del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la palabra. Entonces esta Biblia Peitá, que es la Biblia en español ahora, traducción de los antiguos manuscritos arameos, ella tiene una espada en el medio formando la H. Holman.
ella, como se la llevé yo a usted, nuestro Padre lo único que quiere es que usted se deleite en la presencia de Él y tenga un conocimiento. Tiene el libro de Génesis, tiene Jueces, tiene Ruth, tiene todo. Pero tiene tiene la misma enseñanza así que de la Biblia, porque no le voy a decir que no, y ahorita se la estaba leyendo de Génesis. La cuestión maravillosa en ella es de que son traducciones completas también. Dice que el hombre es Dios, y eso es lo que me admira. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Todopoderoso permite que usted en medio de nosotros ir hablando de la palabra del Señor. Usted también se vaya sanando y se vaya liberando para que no se sienta mal con este libro electrónico perplejo en su corazón. Póngale electricidad a la palabra de Dios y sigamos con nuestro maravilloso libro de la Pistisofía. Ya. El libro de Valentino, donde tenemos que seguir con la Pistisofía, donde estábamos en estos días adorando y glorificando el nombre de Dios y llevando de que el diálogo de Jesús con la Virgen María y el diálogo de Jesús con Felipe y el diálogo de Jesús con las esferas superiores, y entonces que Jesús relata su encuentro con la sabiduría fiel, y estábamos que la sabiduría fiel estaba clamando al Señor Jesucristo. Y cuando Jesús hubo dicho estas cosas a sus discípulos, María se adelantó y dijo al Señor: yo he oído decir que la divina sabiduría estaba también en los 24 próbolos, pero no estaba en su región, porque tú has dicho, yo la encontré debajo de la 13ª región de los eones, que estábamos hablando que la 13ª región de los eones es aquí la tierra, ¿ya? El caos, la tierra del caos. Y Jesús contento dijo a sus discípulos: la fiel sabiduría estaba en la 13ª región de los eones, donde están todas sus hermanas invisibles. ¿Se acuerda que estábamos hablando que usted es mi hermano invisible y usted no lo sabe y andan en el mundo? Porque usted es la familia Correa, usted es la familia Amor, usted es la familia Moreno, pongámosle así. Entonces usted es la familia More. Y a medida de que cada familia la fueron distribuyendo Satanás por apellidos, ¿ya? Y las tribus, y al ser dividida en 12 tribus, las familias vinieron siendo divididas, pero ya con Dios todos somos uno en Dios, la humanidad, no importando de qué tribus vengas tú. Entonces Jesús vino y nos recogió de este galpón a todos con un pacto de sangre, que tuvo que ser abiertos todos estos eones que Él está hablando. En el momento que Él va a la cruz y se entrega por nosotros, Satanás inmediatamente le toca abrir las puertas de todo. En sí Él soltó todas las cerraduras y las llaves las soltó, porque el fuego de Dios era más grande y más tremendo. Hágase la luz, que la luz fue hecha. Aparece la oscuridad, aparece la traición de Satanás, que nos tenía todos agarrados y le tocó soltarnos. Entonces nosotros tenemos todas las puertas abiertas en Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él venció todos estos eones de los cuales estamos leyendo en Pistisofía. Él los destruyó todo y Él nos dejó las puertas abiertas. Ahí usted escoge el mal o el bien. Yo escojo el bien, las puertas están abiertas para mí, los cielos están abiertos para mí. Cada que yo clamo a mi Padre, Él me oye. Entonces, si deseas ir a aquella región, pero no puedo llegar, dice la sabiduría, miraba al cielo y quería ir hasta allá, pero no podía subir porque el caos, los eones la tenían agarrada, que es la sabiduría dentro de nosotros, el mal, que dice el celo, la contienda, la diserción, la hipocresía, la malicia, la codicia, la avaricia, el ego orgulloso del hombre. Ese lo tiene atado al hombre en el caos, que la sabiduría quisiera ser liberada ahí, pero no puede. Y ella le clama a la luz y la luz dice: pero si ese hombre que te carga no quiere liberarse, esa mujer que te carga no quiere ser libre, sigue andando en las mismas mentiras, cae en las mismas indocilidades. Ella es indócil, ella nadie la puede doctrinar. Son demonios mentirosos, engañan a la mamá, al papa, a los familiares, y se van por el mundo riéndose del mundo y no saben que un día Dios les descubre lo oculto.
Y es triste porque aquella mamá se decepciona, aquel papá se decepciona, aquellos hijos se decepcionan. ¿Por qué? Porque aquella mentira, ¿cómo es que tú andas engañando? Que andas y no, y mentira que tú no estás allá donde tú dices, sino que tú cuando tu marido gana sueldo, que el mozo que tienes o por acá camuflada en tu piecita, entonces que vienes y ves a tus hijos, que te dieron permiso, y a tus hijitas, y ellas creyéndose en el cuentico, pero tú andas con tu mozo. Y no te las quieres llevar porque el hombre no se va a comprometer a cargar a tus hijas. Mira lo bueno que es ese amor tan grande. Que tu marido te trabajaba, te daba alimento, tú lo traicionaste y te fuiste con otro que no te carga a tus hijos. Tus propios hijos no los carga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Porque mi pueblo creyó que él se le venían luces porque ahí había de ese lado como una pensioncita y que había un trabajo mejor o que ese estaba más bonito, pero resulta que ese que te presentó el diablo más bonito no te va a recibir a ti con tus hijos. Entonces te toca ¿qué? Acudir a que otros te los cuiden y tú tristemente solamente venir y traerles y que se crean el cuento que tú vienes de permiso de vez en cuando y que es, pero no, tú tienes tu marido y es para que tus hijos no se den cuenta. Entonces el diablo no tiene poder, las autoridades malignas no tienen poder, y por eso Dios quiere que tú practiques mejor el bien, para que te vaya con Kenny. Por esto dice, se irritaron contra ella y la odiaron. ¿Quiénes? Ellos te van a odiar, los eones, porque tú vas a tratar de buscar la espiritualidad, la santidad, la pureza, pero vas a tener opositores afuera, que son los que te van a servir de escalón para tú subir más cada día en paciencia. Bacano. Yo soy feliz cuando a mí me corretean. Ve, siéntete feliz en las pruebas, siéntete feliz en las persecuciones, siéntete contento, glorifica, alaba a Dios más grande, aleluya, gloria a Dios. Yo soy feliz cuando alguien me presta atención, porque sé que si no me prestó atención para oír la palabra de Dios, me prestó atención para burlarse, y en ese burlo los demonios tienen que pensar con quién se están metiendo y a quién están viendo. Y sé que entonces están temblando, cuando se ríen es que tiemblan del pavor. Y cuando lloran es porque están recibiendo liberación y que están compungidos en la presencia de Dios. Pero sé que cuando se ríen es porque los demonios que están dentro de esos cuerpos sienten tanto odio contra la espiritualidad de Dios y la luz, que ellos quisieran vociferarlo, sangrarte. Y ya tú sabes que ahí hay una potestad demoníaca tremenda, y que es un liderazgo de gobernatura, y que si él se está moviendo en burla es porque ve que en ti está subiendo en la gobernación que le tocaba a él. Tú la estás recibiendo para ti, en tu paciencia, en tu tolerancia, en tu silencio. La estás recibiendo toda para ti, que incluso las bendiciones que venían para esas personas se te son dadas a ti. De regalo, dice, lo añadido se me será añadido a mí. Ya, lo añadido de otros que lo pisotearon, se te es devuelto a ti por la paz. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios, esto es la luz, Jesús, contentando de que entonces nos enseñaba de que sobre la materia, lo material y la materia y la oscuridad, resplandecería la luz, la paz, el silencio y la paciencia. Espera con paciencia. Jesús contexta todo esto a la fiel sabiduría que estaba ¿qué? En la 13ª región, que es aquí en el caos, en esta matrix que nos persiguen, en estos galpones a destruirnos, a los que medio queremos volar como un águila y volarnos de esta esclavitud, del pecado, de la malicia, de la destrucción, de hombres contra hombres, humanidades contra humanidades, cuando Dios nos dijo amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, amarás a Dios tú, cumplirás, ¿verdad?, los 2 mandamientos, todos los días levántate. ¿Será que yo amaré a Dios? Si yo digo amar a Dios, pero no hago sino aplastar a mi hermano, a mi vecino, al caminante, al transeúnte, a todo el mundo lo insulto y me meto con el que quiera. Es que yo soy hablando de ti, y si te dicen la verdad, más te enloqueces.
Tú ya sabes cuando algo es verdad que le cayó dentro a esa persona, cuando se enfurecen y empiezan a gritarte más tonterías todavía, o te prenden ese equipo, te chiflan, o te se ríen. Ya tú sabes que el Señor le tocó la llaga donde era. Ahí es donde está el silencio de la paz. Donde está diciendo Dios, ¿ves que yo descubro lo oculto tuyo, mujer? Tú dices ser samaritana y me dices a mí que yo siendo judío no me puedo compaginar ni hablar contigo en este pozo, en esta línea, en este lugarcito donde nos encontramos, y tú dices que yo no te mire, que yo no te hable porque entre ustedes son enemigos, pero es que con Dios yo fue a unir y a buscar lo que se había perdido. Mujer samaritana, tú dejaste a tu esposo, tu hogar, tu familia, y entonces te fuiste y que conseguiste un empleo por ahí, te fuiste fue con un mozo que tú tienes, por el cual tú destruiste tu hogar y dejaste tus hijos botados. Y después vienes y que por permiso, y que por vacaciones, y que por esto, y que no, que fue que ya ahorita estás trabajando para una casa baño y viniste en la tarde, entonces viniste corriendo y que a traer la comidita, pero que nadie sabe que es que tú vives con un hombre. Y entonces todo eso, samaritana, tienes 5 maridos. Ay, sí, verdad dice el Señor. Verdad dice el Señor, tengo esos 5 maridos y ninguno es mi marido. Todos son ajenos, son casados con otras. ¿Y qué pasó ahí? Ella se revergulló, ella reconoció dentro de ella que todo eso era así. Ella no cogió a Jesús a piedra y le quebró la tinaja en la cabeza porque él le había declarado todo aquello y le había adivinado. No, 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 no. Ella se sintió revergüida y lo que hizo fue más bien humillarse que alzarse como perrenga a que yo soy, ay, yo soy fulana, no, no, no. Ella no se endemonió, los demonios tuvieron que salir de ella, dejarla libre, porque ella decidió respetar a Jesús. Ya, ella decidió que ese hombre que le estaba hablando con ternura en esa prédica era Jesucristo, la palabra. Ella le estaba hablando a ella su corazón. Ella le estaba ayudando, era liberarla de que ella sí estaba entrando en esa mentira. Y que ella estaba guardada y que ninguno de todos ellos que estaban oyendo lo sabían. Y que usted ahora lo único que podía hacer era gracias Señor, porque si tú has contado esto, yo no lo podía soltar, pero hoy te lo puedo decir en este altar donde me arrodillo, me encierro en este cuarto, Señor, esa soy yo. Ayúdame, perdóname, arregla mi vida. Y la samaritana corrió y antes le predicó a otro y les dijo, vengan, hay un Señor allá que en la prédica me habló en el pozo, que es la palabra de Dios, el agua viva. Me habló de ustedes y de mí, porque yo me acostaba con todos ustedes, o vinieron el poco de hombres así, ¿ve? Ya la que era prostituta se acostaba con ellos, con los hombres eso, por debajito recibía platica del uno y del otro, el de que iba por allá, el que vivía por allá, y se hacían los loquitos, buenos días, y le pasaba con la manito, y la otra creyendo que era la pobre, que era más avispada, que era esa, no era la que era más calladita, la que estaba por ahí guardada. Y cuando viene toda esta información del Señor, ¿y sabe qué pasó? Que se convirtieron un poco y se unieron con, imagínate, la samaritana con el judío, que los samarios no podían, y los samarios todos vinieron a recibir palabra de justicia, de verdad. ¿Con quién? Con un judío. Entonces, cuando Jesús hubo dicho estas cosas a sus discípulos, ocurrió que por orden del primer ministerio, dice, la sabiduría divina miró a lo alto y vio las alas del tesoro de la luz. Cuando tú descubres que te descubrieron esas mentiras en las que tú andabas en tu vida, lo más maravilloso, ¿sabes qué es? Que tú puedes ver la luz en medio de esas tinieblas, en medio de esa mentira que son las tinieblas. Verás la luz de Cristo alumbrándote, diciéndote, es que me tocó descubrirte esto, hija mía, hijo mío. ¿Para qué? Para que ya dejes de tirar cosas contra el aguijón. Para que ya dejes de permitirle a esos demonios destructivos perseguirme a mí como luz. Y si yo no te digo una verdad, tú nunca vas a saber que yo tengo poder en esa palabra y que todo lo descubro. Los enfermos se sanan, los cautivos son libres, Padre.
Permítenos orar ahora por el cáncer, por el SIDA. Por estos se irritaron contra ella y la odiaron. Y el gran triple poder orgulloso, que es la tercera de las triples potencias, que reside en la trecena región de los eones, aquel que fue insumiso, no dando toda la pureza de la fuerza que había en él, y no mostrando la pura en el tiempo en que los archones, dice él, dieron su pureza, quiso ser soberano en toda la tercera región de los eones y en las que están debajo. Y aconteció entonces que todos los archones de las 12 regiones de los eones se enfurecieron contra la sabiduría fiel que estaba sobre ellos. Y dice que sintieron hacia ella odio, sumo odio, gran triple poder orgulloso, orgullo, vanagloria. Querían caerle como a María Mulatas, porque ¡ay! Como aquel hombre que les contó el testimonio. Y llevó la mujer que a reclamar y de pronto salió de allá con la colita entre las patas, ya libres todos, gracias a mi Dios. Entonces dice, de lo que les he hablado, siguió a los archones de las 12 regiones de los eones y se irritó contra la sabiduría. Proyectó muchas maldades contra ella, maquinó mucha destrucción contra ella, otras emanaciones materiales trajo sobre ella. Y todos sus proyectos y las regiones inferiores en medio del caos para que tendieran un lazo de maldad a la sabiduría fiel, le tendieron trampas. Hablaban por debajito, la señalaban, le hacían mala cara, todo el mundo la veía como si fuera una lepra. Gracias a esas chismosas inmundas llamadas las eonas de las 7 cabezas o eonas 7 cabezas de una sola serpiente, que era el demiurgo Jaldabaoth. Y esas cabezas inmundas, la una utilizaba en destrucción, en sangre, la otra en la lengua, en el chisme, en cizañar, la otra en el vituperio, la otra en la codicia, en la avaricia, la otra iba al pecado del adulterio y la fornicación, que iba con la misma codicia, pero eran las dos que iban unidas, y eran 7, que son las que hemos estado leyendo. Entonces, y la odió extremadamente porque quería ir a la luz que estaba sobre él, o sea, sobre la luz de las luces, porque quería ir a la región superior que hay sobre ellos, porque ya no quería estar con el pecado, con la maldad, ella quería salirse de esas 7 cabezas. Ella quería pararse encima de ellas y decir: auxilio, socorro, yo no quiero vivir más en esta mentira, en este engaño. Yo de verdad ahora sí voy a crear mi vida libre en luz. Entonces ella continuó llorando, buscando la luz que había visto lejos, pero la vio en la palabra. Y los archones, que permanecían en el misterio de que ellos se ocupaban, tuvieron odio contra ella. Y todos, ¿qué? Todos los guardianes que vigilaban las puertas de los eones tuvieron también odio con ella. Y ahí es donde yo le digo que le tenían todas las puertas cerradas. La puerta de las finanzas. Ella era rica, hija de rey de reyes, señor de señores. Ella, digo yo, es la sabiduría que está en cada hombre y en cada mujer. Aquel hombre era millonario, aquella mujer era millonarios, eran sanos, eran libres, eran felices, eran llenos de paz. No eran odio, no eran celos, no eran envidia, no era codicia. Y entonces el diablo les ministró todo lo malo y ellas andaban en tiniebla, y cuando la luz se da cuenta que hay una luz más buena que la libertó, ella fue abriendo las puertas. Y se dio cuenta que ella era sana, que ella no era enferma, que ella era libre, que ella era paz, que ella era alegría, que ella era amor. Y que cada que el hermano o la hermana se le venían encima, que son el prójimo, ella inmediatamente veía era Dios ahí en ese cuerpo, en esa persona, y decía: no puedo malograrla, es mi Dios, es mi Padre que está ahí, no puedo malograrlo. El diablo la está usando a ella, pero ella no sabe que ahí en ella está uno que está en mí también. Y que es uno solo, todos somos uno solo en el amor. Y que el amor está guardado en ella, pero ella lo está llevando a lo contrario, al odio. Y para lo contrario de amor es odio. Ella está llevando lo contrario, anda patas para arriba. Él anda patas para arriba.
Anda pobre porque anda patas para arriba, no sabe que es rico, millonario, pero que para obtener su herencia llega un testamento y se lo escriben y le dicen, vea don Julano de tal, hágame un favor, usted es don Julano de tal. Sí, señor. Mire, este es un testamento. Yo soy el abogado de don Felipe Miranda. Don Felipe Cayacal. ¿Usted qué apellido es? Dice, ay, yo soy Almitio Arbachal. Entonces dice, entonces Carbachal. Entonces usted es el nieto de este señor. No, ese es mi padre. Usted es el hijo. Sí, señor, ¿qué sería? Déntrese, sígase, siéntese. Si tienen agüita por ahí le regalan. Porque no tiene más nada, pero no sabe que él está pobre y miserable, pero alguien le viene a traer una herencia. Mire, vea, ¿cómo le parece que esta gente le dieron esta herencia a usted? Páguemela de una vez, démela de una vez, que para mañana es tarde. Dice, no. Pero aquí le pusieron unos requisitos. El primero que puso el padre fue amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo a Él por sobre todas las cosas, es amar al prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que te mandaron. Y dice él, no, eso no hay problema, ¿qué tengo que hacer? Le dijo él, bueno, como es amar al prójimo como a ti mismo, él dejó un orfanato, donde usted tiene que ir a ese orfanato a llevar alimentos, a dar para los almuerzos con esa herencia, que multiplica y multiplica todos los días, porque él era dueño de unas, como le dijera, empresas petroleras, o minas petroleras. Entonces, usted le toca darle comida a ese orfanato. Sí, eso no hay problema, claro que sí. ¿Qué más tengo que hacer? Usted tiene que ir a las escuelas, llevarles a los niños mercados, útiles de aseo y útiles personales, útiles escolares, pero regalado y lo mejor. No el lápiz más malo que la pobre mamá del niñito le está sacando punta y se le va el lápiz, porque eso es malísimo. Le va a dar todo lo mejor. La calidad es la que debe ir allí. Eso no hay problema, porque imagínate, dueño de esas petroleras, no, eso no hay problema. Y cuando te entregan aquello, que todo lo firmas, y tú firmaste el papel que sí lo cumplías, naciste como un niño nuevo. Ahora ya no eres pobre, sino que eres un hombre rico. Entonces eres un hombre nacido de nuevo, rico millonario. Pero empezaste como el hijo pródigo a no cumplir esa palabra que dijiste, amar al prójimo como a mí mismo. Empezaste a llevar lo más malo, porque ya tu mujer, entonces tú aquí tenías una mujer egoísta, que prometió usted hacer todo esto, y ella empezó, no, usted también le tiene que dar a mi familia. Claro que sí, usted le puede dar. No, pero es que sabe una cosa, es que usted no debe llevarle las marcas buenas, sabiendo que él hizo un juramento, ella es la que se pone el pantalón y él se amarra la falda. Y ya la que lleva el pantalón es la que va hasta allá, hasta ese colegio, la que va hasta allá. No, yo no estoy hablando de la mujer de Petro, que ella es la que se encarga de ir a todas las partes donde... No estoy metiendo eso. Y entonces cuando llega y va al colegio y empieza a llevar todo lo peor para los orfanatos. Y sabes una cosa, eres un hijo pródigo, un maldito, una maldita. Porque nosotros, Él nos dejó ese testamento en la palabra donde dice, yo les voy a quitar a ustedes 10, o sea, la pobreza, la miseria. Les voy a dar la riqueza a ustedes aquí ahora mismo, solo con 2 preceptos o 2 mandamientos. Los 10 se los voy a resumir en 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas es, ama este testamento que se llama Dios. Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios, el dueño del oro y de la plata, Dios el poder, Dios la luz, Dios el día, Dios la salud, Dios la benevolencia, Dios la paz, Dios la compasión, Dios quita las cadenas, Dios quita la atadura. Ámalo mucho más como que la verdad. Y amar al prójimo como a ti mismo, yo andar con la verdad. No robo, no engaño, no hago malicia a las personas, no voy allá a que me arreglen esto o lo otro y que lo pague otro. No me robo el ser yo de que puse a alguien de fiador y le hago daño y lo hago que pague todo eso. No soy hipócrita, no soy mentiroso, no soy cizañoso.
Entonces siempre les insisto en eso, es porque las lanzas y las cañas que perforaron a nuestro Señor Jesucristo, mortificándolo con el vinagre que se le fue dado a beber, son todas estas actuaciones de ese hijo pródigo que juró ante la cruz: muero por todos ustedes. Ahora les queda a ustedes yo me pongo su vestido y les ilumino a ustedes con el mío. Les he prestado mi reino, mi salud, les he regalado a mi Padre, vuestro Padre. Por lo tanto, que bailo con vosotros, voy hacia adelante por ustedes con el vestido de sangre, de pecado, de odio, de competencia, de que no caben en el mismo rincón ninguno de ustedes en esta tierra de caos, con los hombres desviados, aturdidos, con sueño, hipnotizados en su sufrimiento, pero tengo misericordia de ustedes. Y voy yo al monte de los olivos, y allá me montan a la calavera del Gólgota, me crucifican en un madero que sucedía, que mi padre los construía como carpintero. Un viernes en hora sexta, crucificado, en la oscuridad caigo sobre toda la tierra, parado en medio de la cueva. Estoy allí muriendo por ustedes. En Jerusalén estoy siendo crucificado, perforado con lanzas, con cañas, mortificado con vinagre, se me ha dado a beber. Pero a ustedes no les importó. Y como el hijo pródigo, se gastaron mi herencia. Fue perdiendo el tiempo, persiguiendo uno a otro cuando eran dos preceptos. Ama la verdad por sobre todas las cosas, que es la luz tuya, el camino, la verdad y la vida. Ese es tu Dios. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdamelo, levántalo, aconséjalo. Por eso yo no me puedo ir contra ti. Por eso te digo, si no quieres cambiar, te doblegará el Señor hasta que tengas que cambiar con un cáncer, un SIDA, quién sabe qué enfermedad encima, para poderte crucificar el orgullo y la vanagloria, porque Él en la hora sexta, que es el hombre imperfecto, el sexto hombre, Génesis 1:31, lo crucificó en la cruz y lo hizo perfecto a usted delante del Padre, como lleno de luz, santificado. Lo siento mucho, pero por mucho que usted pelee y dé cosas contra el aguijón, Jesucristo te hará volver como el hijo pródigo, así sea arrastrado, podrido las entrañas, como hizo con aquel hombre llamado el presidente de Venezuela. Nunca se me olvida que el mismo momento, en vivo y en directo, que él maldecía a Dios, Dios me hablaba y me dijo: podrido morirá. Declárale ese cáncer a ese hombre que está aquí en público hablando, que desde sus entrañas él maldice a Israel. Y ahora mismo yo te muestro que ese hombre no se dirá más nada de él en la tierra, será olvidado. Tú mismo lo has oído, lo has visto. Así que hoy es el día. Ya no persigan más la palabra de a Dios. Ya deja de tirar cosas contra el aguijón. Persigue más bien el pecado y destrúyelo y pisotéalo. El chisme, la mentira, la cizaña. Vomita la inmundicia. Vomita el odio que te hace odiar al prójimo. Gracias, Espíritu Santo, por el poder de tu gloria y de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, llevarnos a un bien. Triple poder de la sabiduría fiel. Fiel lanzado grandes gritos, se dirigió a la luz, de las luces que vio desde el principio, implorándole su ayuda. Protégeme, luz, porque malos pensamientos han entrado en mí para destruir a mi hermano.
Y he mirado, oh luz, las regiones del infierno y he visto la luz en este lugar. Y he venido aquí pensando alcanzar la luz y no he podido volver a mi lugar porque he sido atormentada por el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la vanidad, las glorias efímeras, porque nada me he de llevar, porque he de morir en esta tierra y nada me he de llevar. Y quiero aparentar lo que no soy, mas lo único que soy es luz, alma viva, porque este cuerpo todo se pudrirá. Mas me odian sin motivo, y cuando los prólogos de triple poder han visto que los archones de los eones se regocijaban en mi mal, han comprendido que los archones de los eones no me prestarán socorro. Ninguno me ayudará aquí mientras me odien, y los que me afligen injustamente han tenido confianza y me han derribado. Me han arrebatado la poca luz de pureza que yo llevaba, que había recibido. Mas tú, luz verdadera, sabes que yo he hecho estas cosas cándidamente, creyendo que la luz de la faz de los eones era suya. O sea, yo fui inocente. Yo me metí en esta cueva de lobos, en esta tierra, porque yo tomé una decisión de que creí poder ayudar a mis hermanos. Y de pronto me metí en el orgullo, en la vanagloria también, Señor, en la competencia. Mas hoy yo he mirado a ti, luz, y he creído en ti. No me dejes en la aflicción de la oscuridad, del caos, mas líbrame de estas tinieblas. Tú quieres venir a salvarme, sálvame. Grande es tu misericordia, escúchame. Oh luz bendita, ven en la verdad y sálvame. Estas son las palabras que dijo la sabiduría fiel. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Gracias, Padre Mesías, por la sabiduría y confesión que nos enseñas a confesar en tu presencia, porque la sabiduría está en nosotros y el caos es el mundo. Tal, Señor, la explicación de la súplica de la sabiduría fiel. Te amo, Señor. Tú eres fiel, Señor. Elevo un himno en tu presencia diciéndote, Señor, muchas gracias. Gracias por estos estudios, gracias por esta vida que me has dado. Gracias por permitirme estar un día más, Señor, con vida para poder, Padre, refutar a Satanás y a los demonios diciéndoles, no podrás conmigo, diablo, porque ese Dios todopoderoso está conmigo. Porque yo he creído en ti desde el comienzo y tú eres mi Salvador y mi tesoro de luz. Mi boca está llena de gloria y de alabanza para ti, para que cante siempre tus alabanzas y el misterio de tu grandeza. No me dejes en el caos y no me abandones, porque mis enemigos me han querido arrebatar toda mi luz que tú me has dado. Vuélvete a mí, oh luz, líbrame de estos malvados que quieren destruirme, han querido quitarme mis fuerzas, han querido quitarme mi salud, que caigan, oh luz, en las tinieblas. Y cuando dijo estas palabras, Jesús preguntó a los discípulos, ¿comprendéis lo que digo? Y Pedro se adelantó y dijo, Señor, no permitas hablar siempre a estas mujeres, porque ocupan nuestro puesto y no nos dejan hablar nunca. Porque la sabiduría era la que estaba hablando en Magdalena y en María y en todas, en Filomena, porque yo veo, Pedro, tu fuerza en el conocimiento de la palabra. Le dice, habla, yo te escucho. Pedro fue y dijo, Señor, tu fuerza ha sido profetizada en David con el Salmo 69, cuando dijo, Señor Dios mío, piensa en socorrerme. Y el Salvador dijo, esa es la explicación del himno de la sabiduría fiel. Claro, Pedro, Simón Pedro, claro que esa es. Estás entonces, ahí mismo empieza el Señor a explicarla. Pero qué lindo y qué maravilloso que usted y yo leyéramos esa parte de la palabra, el Salmo 69. Qué Dios tan maravilloso tenemos, el que nos da la luz. Gracias, Señor, tu nombre en esta hora. Y dice así, para el fin, por los que han de ser mudados, Salmo de David, sálvame, oh Dios, porque las aguas han penetrado hasta mi alma. Atollado estoy en un profundísimo cieno, sin hallar dónde afirmar el pie. Llegué al alta mar, sumergiéndome en la tempestad. Fatiguéme en dar voces, socórreme. Y la garganta desfallecía ante mis ojos. Dijo, aguardando a mi Dios, multiplicados sean más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen injustamente. Y dice así la palabra del Señor, sigue diciendo, bendito Dios para siempre. Mira,
el testamento, es la palabra en ti. Entonces socórreme, dice, cegóseme la garganta, desfallecieron mis ojos aguardando a mi Dios. Multiplicándose han más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen injustamente. Dice, hanse hecho fuertes mis enemigos, los injustos me persiguieron y me pagaron con mal lo que yo había, dice, robado. Dice, perseguidores míos, pagado he lo que yo me había robado. O sea, le hiciste daño a tu prójimo, lo pagarás. Robaste, también te robarán. Pisoteaste a alguien, también un día te pisotearán. Le tiraste brujería a alguien, tú también te enfermarás si quisiste matar a otro y dañar a otro. Así que no creas que lo que no se haga en esta tierra no se va a pagar aquí mismo. Esto es un caos. Esta es la tierra del caos. Tú, oh Dios mío, sabes mi ignorancia y los delitos que yo tengo no pueden ocultarse a tu presencia. Ay, no tengas que avergonzarse por mi causa aquellos que en ti confían, oh Señor, Señor de los ejércitos. No queden corridos por causa mía los que van en pos de ti, oh Dios mío. Dios Todopoderoso, permítenos, Señor,